Piedad recogerá esta tarde este merecidísimo galardón, un premio que se ha convertido en un referente en el mundo de la poesía, pero también de la literatura en un sentido muy amplio. Una vez más, reitero el sincero compromiso que tiene la Universidad de Salamanca con este galardón, del que nos sentimos extraordinariamente orgullosos. Es fundamental mantener esta colaboración, que dura ya más de 30 años, y seguir trabajando de forma conjunta para proyectar la poesía y sus autores bajo el auspicio de la Reina Sofía. Hoy nos centramos en la figura de Piedad Bonet. Su obra nos recuerda la capacidad de sanar que tiene el arte, de comprender y también de conectar. Su escritura es un refugio tanto para quienes quieren buscar consuelo como para quienes desean entender la complejidad de la existencia humana. Los poemas de esta escritora colombiana destacan por su profundidad emocional, por su sensibilidad, por su claridad de pensamiento y por su riqueza también estilística. Sobresale también por su capacidad para entrelazar la poesía y la narrativa con temas universales como el amor, la pérdida, la muerte, la identidad, la lucha interior, que resuenan poderosamente en el lector, en cada uno de nosotros cuando nos acercamos a su obra. El premio de este año se ha otorgado a Piedad Bonet, a una mujer de extraordinaria sensibilidad que se hace eco de la realidad de las mujeres de su país, de Colombia, de un país desgarrado tantas veces por la violencia. Y su poesía nos habla de cómo lo más íntimo se hace eco de la sociedad que nos rodea. Por eso sus obras, escritas con una belleza formal extraordinaria, nos ayudan a entendernos a nosotros mismos y a reflexionar sobre el entorno en el que vivimos. Para nosotros es fascinante comprobar año tras año la extraordinaria calidad de la poesía escrita en español, la riqueza de estilos, de perspectivas y lo mucho que tenemos que ofrecer a la literatura universal. En 2024, Piedad Bonet ganó el 33º Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Fue la segunda colombiana después de Álvaro Muti, nada más y nada menos. Piedad, con toda la razón, galardonada, es una de las autoras en español más aplaudidas en la actualidad por su poesía apasionada, certera, enormemente vigente, humana y cómplice. Lo prueban los estudios dedicados a su obra y lo que todos sabemos. Cuando hay un recital de poesía es como una estrella de rock y hay algunos títulos que siempre se le van a pedir. Oración, desgarradura, Los hombres tristes no bailan en pareja, Biografía de un hombre con miedo, son títulos imprescindibles que todos recuerdan, corean y cantan, con lo cual su literatura ha trascendido las fronteras de lo que podría ser la universidad o la propia escritura para llegar a otros medios. Su propuesta poética es tremendamente valiente. También la es la ensayística y la novelística. De hecho, para hacer esta antología y este estudio introductorio, sobre todo porque la antología afortunadamente la realizó ella con enorme generosidad, su propuesta poética, ensayística, novelística está marcada por encima de cualquier otra cosa por la valentía, porque defiende la autenticidad y se ha preocupado por lo que dice César Vallejo, seguramente su poeta favorito, del que hablo muchísimo en la antología, por cuanto gerízanos, decía Vallejo, por todo lo que nos eriza, por todo aquello que nos hace en un momento dado emocionarnos, conmovernos y que nos puede doler. De ahí que temas como la fatalidad, el miedo, el deterioro temporal sean absolutamente imprescindibles. Pero también resuma vitalismo en sus textos. Ella busca la salida al dolor en el recuerdo de la infancia, un tema capital, en la cotidianidad, en la experiencia del amor y en la defensa de la escritura. La empatía hacia los sin parte, sean enfermos, sean mendigos, sean trabajadores humildes en situación de precariedad, y la denuncia de los estragos causados por la violencia son esenciales en una obra situada, una obra atenta a lo que sucede en nuestra época. Para ello, maneja como pocos las anécdotas personales, los personajes que reciben una voz y los objetos, que se convierten en imagen, que se convierten en iconos y nos comunican un mundo. De sus títulos hemos pasado del intimismo neosimbolista y la exploración de la subjetividad de su primera época, en De círculo y de ceniza, Nadie en casa o El hilo de los días, a la explosión extraordinaria del amor y la vivencia del cuerpo,
con imágenes cercanas al surrealismo como hilo estético conductor. En ese animal triste, todos los amantes son guerreros o lección de anatomía, y la decantación por la denuncia social en Tretas del débil. Esos poemarios se han visto culminados por una tercera fase marcada por la enfermedad y suicidio de su hijo, Daniel Segura Bonet, a los 28 años de edad, esa trilogía extraordinaria que es La gerencia, Explicaciones no pedidas y Los habitados. Y como se trata de una creación en progreso, se ha comentado desde su poética. De hecho, titulé mi estudio Del deseo y otras cicatrices, aludiendo a aquella bellísima frase de Xavier Villaurrutia, el mexicano, que en Nocturno de Ángeles describió el deseo como una enorme cicatriz luminosa, porque realmente creo que si hay que establecer un hilo conductor en la obra de Piedad, con la que me he identificado absolutamente, es la de establecer el deseo como motor de escritura. Es el ansia de lo inalcanzable a todos los niveles. El pensamiento de Piedad está marcado por el existencialismo, el vitalismo, está claro, y el fatalismo, un vitalismo trágico, no lo olvidamos. Pero ese deseo inalcanzable lleva también a un impulso insoslayable para vivir con la mayor intensidad. Desde su infancia, ¿no?, en un ambiente familiar amable, pero en un contexto de represión y violencia, su juventud, marcada por su temprano embarazo y matrimonio, su compasión siempre, como digo, por los desfavorecidos, y en el plano individual por la enfermedad mental y la muerte de Daniel, que tanta importancia tendrá para seguir explorando desde la reflexión y desde la profunda autenticidad qué significa estar en el mundo. Esta presentación acabó finalizando con lo que serían las estrategias de Piedad, demostrando la transparencia de su escritura, su capacidad siempre para acercarse a nuestra parte oscura. El título es La oscura disonancia, decidida entre las dos. Tengo que decirlo, que yo le propuse oscura disonancia para definir su poética, teniendo en cuenta algunos versos de un poema suyo, La madre es la gran noche, que dice: solo oigo mi chirrido, mi oscura disonancia, el corazón del miedo cantando su monótona tonada, donde habla de las personas que sufren la enfermedad mental. Y Piedad me contestó, como siempre, a vuelta de correo, añadiendo una idea capital. De acuerdo, pero incluye el artículo. O sea, no es oscura disonancia, sino la oscura disonancia. Eso es ser poeta. Es la oscura disonancia con el mundo la que nos lleva a escribir poesía, la forma más benigna de locura. Estoy muy feliz de estar hoy aquí, me siento muy satisfecha de recibir un premio que se lo han dado a mis grandes maestros, ¿sí? Con el antecedente de Álvaro Mutis, uno de nuestros poetas más importantes, pero además con nombres muy queridos y muy amados para todos los que hacemos este oficio de la poesía. Hacer una antología es una tarea muy difícil porque es volver a ponerte en conexión con tus poemas como si no los conocieras, para ver de verdad que sea una selección representativa y sobre todo que sea como lo mejor de lo que has hecho. Eso te implica releerte con mirada crítica, cosa que es difícil tener esa distancia. Los mismos lectores me han devuelto a mí pues esa conciencia de cuáles son los que ellos aman mucho, ¿no? Las cicatrices, el poema del padre, algunos que los hacen sonreír, como Los hombres tristes no bailan en pareja. Y bueno, yo llevo muchos años además leyendo frente a grandes auditorios, pero hay unos poemas que yo nunca leo en voz alta, pero que aprecio mucho. No los leo en voz alta porque no toda la poesía es para leer en voz alta. A veces es para leer de manera como muy íntima, de manera silenciosa, ¿sí? Entonces son poemas más humildes, digamos, en el conjunto, pero que yo sí quisiera que mis lectores pasaran por ahí. Voy entrando ya en una edad, ¿no? Donde básicamente lo que uno hace es mirar para atrás, hacer como una evaluación de lo que fue la vida. En este libro que acabo de publicar, que se llama La mujer incierta, pues lo que yo muestro es cuánto me costó creer en mí misma, cuánto me costó creer en mi propia
en mi propio talento, o que yo sí iba a ser poeta como había querido ser siempre, que iba a ser novelista como quise ser siempre. Entonces, bueno, esto es una satisfacción enorme, es el aval de los lectores, es el aval de gente sumamente competente y sumamente respetable. Entonces, es un momento de mi vida especialmente importante. Mi hijo estudió artes plásticas y estaba haciendo una maestría en la Universidad de Columbia cuando se mató. Y pues yo quedé con toda su biblioteca, compraba muchísimos libros de arte y teníamos conversaciones grandes de arte también, porque yo hice una maestría en teoría del arte y la arquitectura. Entonces era como, yo era su interlocutor más cercano y más íntimo. Daniel era un gran nadador. Y este poema lleva un título que es de el pintor británico Hockney, que él tenía la obra de Hockney ahí, se llama A Bigger Splash, o sea, el gran salto. Y Daniel se tiró de su terraza, del sitio donde vivía en Nueva York. Entonces, leo ese. A Bigger Splash. El rectángulo azul de la piscina y el cielo indiferente abriéndose a la noche. ¿Te gustaba nadar a esta hora fría? Yo te oía bracear como en un gran combate. Y hoy has vuelto con tu cuerpo de sol y detenido en tus 28 años para siempre. Si pudieras mirarte recortado contra la nada gris del horizonte, pensarías en Hockney, tan concreto y no obstante tan abstracto, y tú tan vivo como en mi corazón y tan lejano como el lienzo que ves en un museo. Te he visto vacilar al borde antes de dar el salto y me he quedado aquí en mi silla blanca esperando que emerjas de las aguas.